En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, infectología, parasitología y medicina forense política. Jornada especial de toxicología política, porque hay por allí unos politiqueros tóxicos encargados de, por supuesto, seguir intoxicando a la población con sus mentiras, con sus visiones retorcidas de la realidad y con sus respuestas cónsonas a la agenda de destrucción de Venezuela y de Latinoamérica. Gracias por estar acá como todas las noches. Les saluda Daniel Lara Farías. Un placer que estén ustedes de nuevo acá y por supuesto también es un inmenso placer que me sigan ofreciendo su respaldo, su apoyo y su colaboración para la realización de este contenido, de este programa. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando este programa y permitir que quienes necesitan una visión que les ayude a formarse su propia opinión, cuenten con este programa. Gracias a todos. Piedad Córdoba. Quien no te conozca, que te compre barata. Podrían dedicarse a Piedad Córdoba multitud de epítetos, conceptualizaciones, revisiones, maldiciones, denuestos y todo lo demás. Y no alcanzaría el abecedario para ponerla en su sitio. Lo primero que hay que decir de la señora Piedad Córdoba es que su bastardía política es de nacimiento. De nacimiento. El chavismo, el castrismo, la izquierda internacional, cuando evalúa la política en Colombia, acostumbra a tratar y a maltratar, mejor dicho, a los colombianos como si fuesen imbéciles. Perdón, los colombianos no son imbéciles. Los latinoamericanos no somos imbéciles. Sabemos el tipo de politiqueros que tenemos. Intentar colocar y decir que en Colombia la política la deciden las oligarquías es apenas una parte de la verdad. Porque entonces uno dice, caramba, pero si en Colombia mandan las oligarquías, quiere decir que los aliados del chavismo internacional, Santos, Samper y Gaviria y esta personajita de Piedad Córdoba, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron ellos? Salieron del mismo partido. Y si mandan las oligarquías en los partidos, entonces estamos hablando de que estos señores son tan oligarcas como todos los demás. Esas aclaratorias nunca las hacen. ¿De qué partido formaba parte Pablo Escobar cuando ingresó en la política? El Partido Liberal. Eso no lo estoy inventando yo. En el Partido Liberal, el liberal militaba Pablo Escobar. Y llegó a diputado, todo aquello. Del Partido Liberal era César Gaviria. Del Partido Liberal era Álvaro Uribe. Del Partido Liberal era Santos. Y del Partido Liberal es Piedad Córdoba. Entonces, ¿cómo es eso? Por eso ese es el problema de evaluar la política con visiones reduccionistas y quedándose en el titular. Bueno, porque es que en Colombia políticamente mandan las oligarquías. Ah, bueno, entonces Piedad Córdoba es una oligarca porque era de un partido, de uno de los partidos del estatus, como lo era Samper, como lo era Uribe. Y Uribe era del mismo partido que Piedad Córdoba. Liberales.
Ahí hay muchísimas cosas que hay que meter el microscopio y observarlo bien para poder darle una explicación a eso. A todo el espectro del liberalismo, a todo el espectro del Partido Conservador y a todo lo que ocurrió después de Uribe, valga decir. Esas cosas son importantes saberlas para poder ir desentrañando las cosas. Y entonces vendrá alguien y dirá, no, pero es que Piedad Córdoba, ella es una mujer de raza negra y entonces en Colombia no, los políticos no son de raza negra, entonces ella debe ser representante de los pobres. Y por ahí se van. Y entonces aquello de las oligarquías gobernando en Colombia, ¿dónde queda? ¿Podría un país propiedad de las oligarquías de los partidos permitir que llegue en las listas del Partido Liberal la señora Piedad Córdoba al Congreso? El señor César Gaviria, el señor Ernesto Samper o el señor Santos a la presidencia para ponerse al servicio de la agenda castrista. ¿Cómo explican eso? Si son oligarcas todos, digo yo. Esas son las cosas que hay que quitarle y rebatirle a estos bandidos, a estos mequetrefes, a estos malandros, a estos embusteros, a estos sinvergüenzas, a estos falsarios, a estos mequetrefes. Una gente manipuladora. Una gente que manipula la verdad. Pero el problema es que en su manipulación se llevan por el medio el padecimiento de millones. La señora Piedad Córdoba, en el programa de un personajito, porque ese es un personajito, obviamente, que le da tribuna a estos ciudadanos para, evidentemente, ya uno está claro en lo que son las agendas. Y uno sabe muy bien lo que hacen y de qué manera lo hacen. Lo que pactan, lo que negocian y la forma como hacen las cosas. Son muy inteligentes, ¿eh? Son muy inteligentes. Hay que felicitarlos. Si algo son eficientes en propaganda. El problema es que al diablo siempre se le ve la cola. Y por más intento que haga, siempre está tentado a sacar el tridente. Y si uno lo observa bien, se puede poner el zapato más bonito, pero uno le ve la pata de cabra. Y uno dice, ah, ahí está. Está el diablo. Piedad Córdoba, esto fue hace semanas, que dio esta entrevista. Una entrevista larguísima, donde dijo muchísimas cosas. Uno podría pasar por alto esto, pero no podemos hacerlo. Porque es imposible que en Colombia exista por lo menos 1,5 millones de venezolanos refugiados en ese país huyendo de la pobreza en Venezuela causada por el chavismo. Es imposible que haya 1,5 millones de refugiados huyendo de la pobreza, depauperación y miseria causada por el maldito chavismo, sumados a los colombianos de doble nacionalidad que hicieron su vida en Venezuela cuando las cosas estaban mal en su país y que saben lo que está pasando en Venezuela y que quieren a Venezuela tanto como quieren a Colombia. Es imposible que una persona tenga tal nivel de cinismo y que no se le rebata las barbaridades que dice. No podemos permitir eso. No podemos permitirlo. Y entonces, escuchamos a la señora diciendo algunas cosas y vamos a dedicar este programa a dar respuesta como consideramos que debe hacerse. Con los hechos. Con los hechos. No con payasitos, no con payaserías, como los programistas que montan para hacerse virales. No, con los hechos. Lo demás es tontería. La señora fue a un programa de este señor en su canal, o por lo menos yo lo vi en su canal de YouTube. Me lo calé completo y extraje algunas cosas. Lo que se ha viralizado es quizás una de las cosas más escandalosas relacionadas a Venezuela. Pero dijo muchas cosas allí que nos revelan
las verdaderas vinculaciones de la señora Piedad Córdoba con el chavismo, el origen y el negocio. Pero vamos a comenzar por el principio. La señora manifiesta lo siguiente. ¿Crees que hoy Venezuela está divinamente? Mira, yo creo que está pasando por un proceso muy complicado que tiene mucho que ver con el tema del bloqueo, que es lo mismo que le pasa a Cuba. Es decir, la señora Piedad Córdoba asevera, asegura y afirma que lo que pasa en Venezuela es culpa del bloqueo. ¿Cuál bloqueo, señora? ¿Cuál bloqueo? Si acaba de aparecer el señor Maduro mostrando la decoración navideña del Palacio de Miraflores. ¿Eso lo puede hacer un país bloqueado? Traerse todos los bienes importados posibles para adornar con arbolitos y renos los jardines alrededor de la fuente del pez que escupe agua. ¿Cuál bloqueo? ¿El que ha permitido que se multipliquen los bodegones en todo el país? ¿Cuál bloqueo? El que ha permitido que la moneda del imperio, que dicen que los tiene bloqueados, circule libremente en el país y que sea en realidad la moneda principal del país. ¿Cuál bloqueo, señora? El que permite que se compren vehículos blindados de marcas de los Estados Unidos. ¿Cuál bloqueo? El que permite que esos tipos sigan viajando a los Estados Unidos. Inclusive algunos de ellos con sus familiares viviendo en los Estados Unidos. ¿Cuál bloqueo? ¿De cuál bloqueo habla usted? Bloqueo es el que tiene usted en las neuronas producto de ese trapero rancio que calza en la cabeza, que no le permite oxigenar ni el cuero cabelludo si es que todavía le queda, ni mucho menos las neuronas. Y obviamente usted lo que está haciendo es repetir como buena agente al servicio del chavismo, lo que está haciendo es repetir las estupideces que dentro de la matriz de comunicaciones del chavismo se plantean. El bloqueo a Cuba. Caramba, tremendo bloqueo en Cuba. Tremendo bloqueo. Unos tipos que aún siguen con intercambio comercial con todo el mundo. O sea, la mentira más grande del universo, repetida por una señora en la comodidad de su sofá. Y bueno, dijo más. Yo recientemente estuve allá y puedo hablar con alguna objetividad porque no puedo dejar de reconocer que yo hago parte de un proyecto en el que creo. Es decir, ella estuvo en Venezuela y ella puede hablar con objetividad. Es decir, nosotros tenemos que creerle a Piedad Córdoba. O sea, hay que creer en la objetividad de Piedad Córdoba, según ella. Según ella. No sé qué hubiera pasado si a Chávez le hubiera tocado vivirlo todo lo que ha vivido Maduro. Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosna, que esculca las... Es mentira. Eso es pura paja, eso es pura mentira. Eso es pura paja. Eso es pura mentira. Dice la señora Piedad Córdoba que creamos en ella. Que creamos en ella. Porque ella es objetiva. Ella fue a Venezuela y eso es pura paja, que la gente esté comiendo mal, que la gente esté comiendo la basura, que eso es pura paja. Fíjense la expresión. El desprecio. Valdría la pena preguntar dónde estuvo la señora. Claro, por supuesto, en la suite presidencial del Hotel Meliá Caracas es bastante difícil que veas la pobreza. Es bastante difícil. Y montada en una camioneta blindada o en un helicóptero, es bastante difícil que veas la pobreza. Debe ser que la encuesta de condiciones de vida hecha por la Universidad Católica Andrés Bello, donde se indica el altísimo porcentaje de pobreza que hay en Venezuela, debe ser que es mentira. Hay que creerle a Piedad. Y yo no soy la defensora de oficio de los venezolanos, porque son ellos los que tienen que resolver sus problemas, son ellos los que tienen que buscar la salida, como nosotros aquí la tenemos que hacer. Y si son ellos los que tienen que buscar la salida, si son ellos los que tienen que buscar qué hacer, ¿qué haces hablando, sotreta? ¿Por qué abres el hocico para decir semejante estupidez? Para ponerte al servicio de la peor causa, que es la depauperación de Venezuela. Tú no le tienes cariño a Venezuela, tú detestas a los venezolanos. Por eso es que te has puesto al servicio del chavismo.
porque el chavismo lo que quiere es desaparecer a Venezuela. En la encuesta de condiciones de vida se establece que la población venezolana por primera vez en décadas está disminuyendo gracias a la peste que significa el chavismo. Entre los 6 millones de venezolanos que se han ido, han causado que la población venezolana haya disminuido por primera vez, pero es que no solamente es que disminuyó la población, es que los venezolanos que quedan han perdido 3 años de expectativa de vida. Han perdido tamaño, talla, peso, condiciones. Para que esta señora venga a decir que eso es pura paja. Ah, es pura paja. Es pura paja. Dígame usted, señora Piedad Córdoba, esto que va a ver a continuación es pura paja. Era eso lo que le da la gana con nosotros. Ya estamos cansados, ya estamos obstinados. Ya está bueno ya. Muchas cosas. Demasiado. Porque ya estamos obstinados, por lo menos. Yo me quiero morir. ¿Ah? Yo me quiero morir. ¿Dónde están los derechos de las personas de la tercera edad? No existe. Estamos, en verdad, que nos ayude, que tenga un poquito de conciencia hacia nosotros. Al no tener los accesos a los alimentos ni a las medicinas, nos estamos muriendo poco a poco, nos están como exterminando. Ahí están, ahí están. Ahí están esos venezolanos que usted dice que son pura paja, señora. Ahí están los venezolanos que usted dice que no existen. Ahí están los venezolanos que usted no vio desde su suite en el Hotel Meliá Caracas, donde la alojan. ¿Usted eso no lo vio? Claro que no lo vio. Y las condiciones de vida de este señor tampoco las vio. Primero ponemos la canal a la casa, ¿verdad? Para cuando llueva ya esté lista la canal puesta, ¿verdad? Y después ponemos un embudo hacia adelante. Instalamos una manguera, llevamos hacia el tanque, porque agua por tubería no viene. Tenemos más de un año ya, vamos para 2 años con esto. La única forma de llenar esos tanques Con agua y lluvia, más nada. Para cocinar, cocinamos con esa agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué más? Si no hay más. toman agua. De lluvia y la hervimos, ¿verdad? Porque, yo no vamos a tomar. Si una botella de agua es demasiado cara aquí. Tenemos que andar buscando la leña. Casi cortamos 4 o 5 botes de leña. Tenemos más de un año sin bombonas. Ya vamos para 2 años con esto. Ah, eso es pura paja. Eso es pura paja. Eso es culpa del bloqueo. Caramba. Yo quisiera saber por qué parte de Venezuela la pasearon usted. No la pasearon por Caracas en un carro y no logró ver lo que ocurre en el Guaire. Cosas como esta. A orillas del río Guaire, la mayor cloaca de Caracas, escalamos sus pilares debajo del puente. Ahí Jimmy y los suyos cocinan lo que encontraron y viven como pueden. Todo es de carne, ¿no? Esperamos que se cocine y venía a comer. Había mucha basura podrida con gusanos, hace todo eso para el Guaire. A 1 kilómetro, también en el Guaire, se encuentra un lugar llamado La Jungla. Allí habitan los perros de agua, los buscadores de tesoros. Nos sumergimos con ellos. Primero traen los restos de las cañerías. Los limpian en el Guaire. Filtran. Raspan. Buscan oro. Lo que sea. Ajá, ¿y cuánta plata es esto más o menos al día de hoy? 50 bolívares, 30 bolívares, 40 bolívares. ¿Para todos? Cada uno. Con una grave crisis de escasez y pobreza, 1,5 millones de venezolanos vive de la basura, exponiéndose a todo tipo de enfermedades. Para quienes no son venezolanos o para quienes no están habituados a Caracas, debo decirles que el río Guaire es un inmenso depositorio de aguas servidas, de cloacas, de las aguas inmundas de toda la ciudad. Por negligencia de décadas de distintos gobiernos, han convertido a el río principal de Caracas en una inmensa cloaca. Allí, en ese río, en esa inmundicia, es donde están estas personas a las cuales vimos.
Pero la señora dice que eso es pura paja, que la gente esté comiendo de la basura. Eso es pura paja. Vamos a ver a los niños que la señora Piedad Córdoba dice que son pura paja. ¿Cuál es tu nombre? Habla más duro. José Luis. José Luis, ¿qué edad tienes, José Luis? 13 años. 13, ¿y tú estudias? ¿No? ¿Por qué no estudias? Porque mi papá... Habla sin pena, niño. Habla sin miedo. Mi papá está perdido. ¿Y con quién vives tú? Con tu mamá. ¿Tu mamá trabaja aquí? ¿Tú estás solito aquí? Con mi hermano. ¿Con? Con mi hermano. Con tu hermano. ¿Trabajan los dos aquí? ¿Cuánto dinero haces diario? Yo lo que hago todos los días es 500. 500 bolívares. ¿Y te has enfermado? Nunca. ¿Cómo te tratan aquí los amigos tuyos? Dile a la cámara cuál sería tu sueño. ¿Qué sueño tienes para tu vida? ¿Qué quisieras? Dilo sin pena, sin miedo. ¿Qué sueño vas a tener? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ingeniero, piloto, Abogado, médico. Manejar camiones. ¿Cómo? Manejar camiones. Manejar camiones. ¿Por qué manejar camiones? Porque me gusta. Sí. ¿Tú has tenido juguetes este año, en diciembre? ¿No? El niño Jesús no te lo trajo. ¿Qué le pedirías al niño Jesús? Una bicicleta. Una bicicleta. ¿Y no quisieras estudiar? ¿Sí? ¿Y por qué no le dices a tu mamá que quieras estudiar? Porque no alcanza el dinero. ¿Cómo? No alcanza el dinero. No alcanza el dinero. ¿Y tú vives en una casita en dónde? ¿O vives aquí? ¿Ah? Por la Margarita. ¿Cuántos hermanitos tienes? Tres. Y ahora, tú recoges cartón, recoges plástico, ¿qué más recoges? No, ya recojo plástico. Plástico. Dale, ahorita voy a hablar yo. Gracias. Ya saluda a la cámara, pues, despierte de la cámara. Muy bien. Muy bien. Todo es paja, todo es mentira. Nosotros somos locos. Esa gente es de mentira. Todo eso es un montaje. Es culpa del bloqueo. Culpa del bloqueo. Está bien. La señora, además, hace unas aseveraciones interesantes sobre lo que ella considera que debe ser la política. Lo positivo. Ella dice que hay cosas positivas. Venezuela. ¿Cuáles cosas positivas? Escúchenla bien. Que van a salir adelante por una razón muy importante. Primero, porque respetan a la oposición. Respetan a la oposición. Respetan a la oposición. Habla de respeto una mujer que acaba de defecarse en la dignidad venezolana diciendo que en Venezuela no existe hambre, que eso es mentira, que eso es pura paja. Es decir, que esos venezolanos que están comiendo la basura son pura paja según esta doña. Y ella habla de respeto a la oposición. ¿Cuál respeto? El respeto que le tuvieron al concejal Alba, que lo lanzaron del piso 10 del edificio del SEBIN. ¿Cuál respeto? El que le tienen al capitán Caguaripano. ¿Cuál respeto? El que le tuvieron a Oscar Pérez. ¿Cuál respeto, señora? El de los presos políticos que han dejado morir de mengua en las cárceles del país. El respeto que le tuvieron a Franklin Brito, que le expropiaron sus tierras y lo dejaron morirse de inanición. Ese es el respeto a la oposición, no me diga. Ese es el respeto que usted quiere aplicar a quienes se lo opongan a usted si llega al gobierno en Colombia. Bueno, vayan tomando nota, amigos colombianos. Vayan tomando nota. Están sentados, lo que tú decías ahora, en México con el diálogo. Van muy bien.
Y yo creo que lo fundamental no es desaparecer la oposición, sino todo lo contrario, eso alimenta y fortalece. Pero es un respeto raro a la oposición, tenerlos encerrados un muy buen tiempo ahí en celda del sur. No, yo creo que hubo en el momento de que hubo todas esas guarimbas tan espantosas, tan horribles, pues obviamente que hubo gente que instigó y que la encarcelaron. Y una persecución política tenaz. No, ni tan tenaz porque, imagínense. ¿Les tocó abrirse? Es el único, no, pero se abrieron de qué manera tan deliciosa. No, comiendo pero les aquí, toca, pero si a uno lo van a matar, uno se va. Claro, como me tuve que ir yo también. Okay. Pero ojalá yo pudiera hacer oposición sentada en Madrid comiendo bien delicioso, o en Miami, o en Cartagena, o en Medellín, o en Bogotá. Pero ese es su asunto, ellos lo ven así. Pero lo importante es que esa oposición que estaba tan enfrentada, ahora todos van a elecciones el 21 de noviembre, oposición y partidos que no son de la oposición y partidos que hacen parte del gobierno, y esa es la política. Esa es la política, dice la doña. Bueno, fíjate tú, que ella critica a la oposición y dice, ay no, yo quisiera ser así exiliada también, comiendo delicioso en Madrid. No, tú no comías delicioso en Madrid, comías delicioso en Caracas. Comías delicioso en Caracas. Así que no te vengas a hacer la pajarita, que no lo eres. Tú como opositora en Colombia eres una falsaria también. Porque te fuiste, o sea, eres una traidora a tu país. Porque te fuiste y te anotaste con las fuerzas destructivas. Esas fuerzas asesinas que eran las FARC. Fuiste y te retrataste con ellos. Hasta te pusiste su boina. Te tomaste la foto con ellos y luego te pusiste al servicio de un gobierno enemigo de tu país. Con Chávez. Y con Maduro, que es tu paisano. Y tu secuaz. Y te ibas a Caracas y en Caracas comías muy bien. Es decir, que tú eres una opositora falsaria. Eres una agente de la banda criminal venezolana para desajustar la política colombiana. Tú deberías estar presa en tu país por lo que estás haciendo. Porque estás puesta al servicio de una agenda de un enemigo de Colombia. Ojalá en Colombia hubiese instituciones que pusieran reparo a todo esto. Sin embargo, debo decir que esta señora, ¿no? Esta, dijo mucho más. Dijo mucho más. Y es necesario revisar muy bien las cosas que dijo. En el siguiente segmento vamos a verificar, aunque ya sospechábamos, cuáles son las razones por las cuales Piedad Córdoba y el chavismo están así. Lo vamos a verificar no con un montaje, sino con la propia confesión de la señora. Vamos al corte y en el siguiente segmento, más caldo para este bacalao. Ya venimos. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.